Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel y a todos mis hermanos que por un otro motivo también participan de este precioso culto de alabanza a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Vamos a orar, a pedir que el Señor bendiga este culto que es para la gloria de su nombre. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tus muchas y grandes misericordias, por todo, Señor, por este día más de vida que tú nos has dado, por tu misericordia, y te rogamos que seas propicio a cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos, tú eres imprescindible para nosotros. Limpia, Señor, nuestras vidas y ayúdanos para estar, Señor, conectados, Señor, no solamente en el culto, sino también con tu presencia, para la gloria de tu nombre. Te rogamos todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor bendiga ahora, hermanos, el culto con una preciosa alabanza que vamos a escuchar para bendecir el nombre del Señor.
hermanos, después de escuchar esta preciosa alabanza a nuestro Dios, vamos a hacer la oración que hacemos de intercesión por los enfermos, por las peticiones y el primer grupo que oramos siempre por nuestros hermanos y amigos que piden la oración porque están trabajando allí en el área de la salud. También los conductores de los distintos medios que se usan para movilizarse, especialmente la locomoción colectiva. Vamos a leer la lista, hermanos, de los que están allí en el área de la salud. Mi hermana, la doctora Maret Alzamora, el doctor, nuestro hermano Eddie Apolo, doctor Gustavo Ayares, Rafael Riquelme, Giancarla Gambi, y nuestras hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Castañeda Collao, Patricia Quinchilev, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides y su hija Javiera, que es mi nieta, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera y Génesis Silva. El Señor bendiga. Estos son los hermanos que trabajan en el área de la salud. Tenemos una lista de enfermos, hermano. Tenemos una hermana que la integramos hace poquito, Rosa Collao, María Contreras, Victoria Fritz, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Miguel González, María Alarcón, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yasquén, Moisés Castañeda, el doctor Roberto Rojas, que nuestra hermana ayer en la reunión nos decía que estaba mucho mejor. Ya lo vamos también a sacar de la lista porque él ya iba a comenzar a trabajar. Señor, gracias a él por sus respuestas. Vamos a borrar al tiro, hermano. Y tenemos Mauricio Escobar, Elena González, la hermana Gamboa, Claudio, Guido Oroz Calderón, Eli Romero, José Lazo, familia Romero Soto, María Isabel Atenas, Ricardo Salinas, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Carlos Rivas papá, Carlos Rivas hijo, doctora Nubia Riquelme, doctor Guillermo Reyes Guzmán, Carlos Hernández, Marcelo, Absalón del Águila, papá de nuestra hermana Helen y Ruth, él está allá en Perú, Antonio Orellana, Nicolás, Cristian Sánchez Soto, Yolanda Abarca, Leonel Castro, Héctor Jaque. Yo tengo aquí anotado cuando hacemos los cultos, hermano, los que piden la oración. Tengo varios anotados y voy a leer: Leonel Castro, José Lazo, Héctor Jaque, Daniela Herrera, Romy, Luis Venegas, Patricia Orellana y la hermana Bedía Edith, Erwin, Sebastián, familia Carmen Riesberger, ¿ya? Yo voy anotando, hermano, y los vamos ingresando aquí. Tenemos también está anotado Guido Ríos Calderón, está anotado. Aquí tengo Pedro Loyola, Javier Díaz, Vanessa Devia, Rosa Jara, es compañera de una hija de la hermana. Y nuestra hermana María Almuna también la tenemos anotada. Hermanos, esperamos mediante la ayuda del Señor estar
estar orando con fuerza, hermanos, sabiendo y dando testimonio ayer en la reunión de que había muchos que han sido sanados por la gracia del Señor. Han habido respuestas, ¿ya? También hay peticiones. Nuestra hermana Charo Romero, nuestra hermana Carmen Garrido, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Celia Bernal, Juan Foster y Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna. También yo nombré María Almuna, también la hermana mayor de la hermana Almuna, ella está allá en Longaví, así que también la incluimos, hermano, para orar al Señor. Todas estas necesidades las ponemos delante del Señor, sabiendo y entendiendo y conociendo que hay de parte del Señor, hay una respuesta. Amén. Sabiendo, hermano, que hay una respuesta. Hemos tenido muchas y seguirán habiendo, porque estamos pidiendo, dice que todo lo que pida el Padre en mi nombre, Él lo va a conceder. Creámosle al Señor, creámosle, ¿no? Él dice, yo soy Jehová, tu sanador, el que sana toda tu dolencia y el que perdona todas tus iniquidades. Vamos a orar en la presencia del Señor, y usted, cuando esté sintonizando, conectándose con este culto también, hermano, hermana, ore al Señor, respaldando por aquí esta larga lista, que el Señor en su misericordia vaya sanándole. Gracias damos al Señor, Padre Celestial. Una vez más venimos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor, tú nos amas y es tan grande tu amor que nos ves con misericordia, y en estos momentos de dolor, de aflicción, de enfermedad, tú te haces presente, Señor. Tu mano poderosa está allí, sanando cada una de las enfermedades. Está, Señor, cuidando y guardando a nuestros hermanos que están allí en el área de la salud. Tu respaldo es importante, fundamental. Señor, ayúdales tú. Señor amado, gracias porque tenemos esta oportunidad, hermano, de poder, gracias a ti, Señor, de poder pedirte, porque tú eres el que tiene, Señor, el control de todas las cosas. Señor amado, bendice a los enfermos, cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Di la palabra y serán sanos. Señor, ayuda, Señor. Un enfermo venía a ti y él le dijo, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Señor, queremos creerte a ti. Queremos, Señor, bendecir tu santo y divino nombre. Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, te pedimos también por aquellos hermanos, diversas necesidades, peticiones, problemas, aflicciones. Señor, tú seas respondiendo de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios. Señor, muchas gracias porque oramos confiados, Señor, en tu misericordia. Para la gloria de tu nombre, lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias al Señor, gracias. Vamos, hermanos, a dar los avisos que hay para el próximo domingo, hermanos, a las 6 de la tarde. Rogamos a los papás y a los abuelitos, a quien corresponda tener el cuidado de los niños, que puedan conectarse, hermano, a las clases de la escuela dominical, que están tan interesantes. Los niños están aprendiendo mucho de la palabra del Señor. Así que les pedimos en el nombre del Señor que puedan, hermanos, también conectarse. El domingo tenemos el culto a las 7, ¿ya? Hermanos,
Dios nos bendiga y nos dé fuerza, ánimo, buena voluntad, buena disposición para poder, hermanos, conectarnos al culto que hacemos Zoom, en vivo y en directo. Hermanos, el lunes también las hermanas tienen su reunión a las 18 horas, 6 de la tarde. Así que, hermanas, Dios les bendiga, Dios les acompañe con su gracia. Y bueno, sigamos adelante porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y hermanos, también me olvidaba, hay que poner a este niño, a un jovencito que está sobrino de mi hermana Charo. Se llama Nicolás Soto. Nicolás Soto, acordémonos también de él, porque él está contagiado, pero esperamos en el Señor que todo ese contagio se vaya. Hermanos, bendecimos al Señor. ¿Sabe? El hermano Jaime anoche daba testimonio de que su sobrina, ya en Los Romeros, ella ya salió y está en su casa. Gloria al Señor. Para Él, la honra y la gloria. Y ahora, hermano, viene la parte más importante de cada servicio. ¿Cuál es? La palabra del Señor. El mensaje de la palabra de Dios en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga, hermano Jaime. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por estar una vez más en la presencia del Señor, compartiendo palabra del Señor, compartiendo un culto más de alabanza al Señor, de poder estar juntos, hermanos, compartiendo palabra del Señor. Cuando decimos alabanza es ser agradecido, ¿no es cierto?, tener gratitud en nosotros, palabras de gratitud dentro de nuestras vidas. La alabanza no es tan solo el cántico, sino que son las expresiones de júbilo que salen de nosotros. Hermanos amados, les invito a compartir palabra del Señor allí en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 14, versículo 13. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor hasta el versículo 16. Luego exhortaremos a otros versículos más adelante con la gracia del Señor. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Yéndose Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra ya leída. Hermanos, estamos aquí frente a un pasaje, hermanos, de las Sagradas Escrituras, un pasaje, hermanos, que debemos sacar de este pasaje, hermanos, lo más que podamos para alimentar nuestras vidas. Debemos, de cada lectura de la palabra del Señor, me explicaba años atrás un pastor y me decía que debemos sacar el último jugo de cada versículo. Debemos sacar todo lo que nos nutre de allí, ¿no es cierto? Y leerlo una y otra vez hasta que el Señor empieza a dar revelación, hermanos, y recibimos de la gracia del Señor y somos bendecidos a través de la palabra del Señor. Aquí, hermanos, el Señor se apartó, se fue por aldeas, por ciudades, y aquí dice que yéndose Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esas eran las condiciones de aquel lugar, a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde la ciudad. Hermanos, el Señor en otra versión, en el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, habla esto mismo, pero tomado en
de otro escritor. Y aquí encontramos, hermanos, que el Señor, cuando ve a esta multitud, dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos, porque vio a la ciudad, vio al pueblo como ovejas sin pastor. Entonces, cuando el Señor los ve, les empieza a enseñar, y les empieza a hablar. Y luego de haber hablado con ellos, el Señor se va, toma su barca, ¿no es cierto?, se va a otra aldea, hermanos, desierta y apartada. Y saliendo Jesús, versículo 14, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, aquí el Señor dice que tuvo compasión, se compadeció de ellos, hermanos, porque, como les decía en otro pasaje, en otro libro de la Biblia, habla, hermanos, que Él los vio como ovejas sin pastor. Entonces Él tuvo compasión, se compadeció de ellos y les atendió, les habló, les enseñó. Y a los que estaban enfermos, el Señor los sanó, dice aquí la palabra del Señor. Bendito es el Señor, hermanos. Aquí el primer punto que podemos notar que hay una gran multitud con necesidad del Señor, con hambre del Señor. Versículos siguientes, hermanos. Versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide pues a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hermanos, ya estaba anocheciendo cuando el Señor estaba enseñando a esta gente y ellos había mucha gente. Vamos a leer un poquito más abajo y vamos a encontrar que eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos, y el Señor les hablaba, les enseñaba, y a los que estaban enfermos les sanaba, hermanos, y atendía a las multitudes, atendía a aquellos que tenían hambre, a aquellos que tenían sed, a aquellos que tenían necesidad espiritual en sus vidas. El Señor también les atendía a sus necesidades físicas, como sanando a los que estaban enfermos, ¿no es cierto? Y mientras Él les enseñaba, ya se anochecía, se iba el día. Y dice que se acercan los discípulos al Señor y le dicen, Maestro, ya llega la noche, estamos en un lugar desierto, no hay acá donde comprar para alimentar a esta gente. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas más cercanas y compren algo de comer. Eso fue lo que los discípulos humanamente vieron, ¿no es cierto? Porque el Señor les enseñaba, estaba ahí, la gente estaba siendo atendida por el Señor. Hermanos, y cuando el Señor está tomándonos a nosotros, tomando una iglesia, tomando una petición, tomando, hermano, una situación, a Él no se le escapa nada. Ni lo físico, ni lo material, hermanos, porque el Señor es completo, el Señor cubre todas las cosas. Y aquí los discípulos le dicen, despide a la multitud, Señor, porque ya se anochece, es tarde, y para que vayan a comprar ellos de comer. Entonces el Señor les dice, hermanos, versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. O sea, no está bien que se vayan, no es necesario que se vayan. Entonces el Señor les dice a los discípulos, hermanos, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. O sea, es tan importante, hermanos, que estén atendiendo lo que el Señor les estaba enseñando, así como María y Marta, ¿no es cierto? Que una de ellas estaba afanada en las cosas de la tierra y otra estaba afanada, hermanos, y entregada al servicio del Señor, a las cosas espirituales, las cosas que el Señor le estaba enseñando. Entonces aquí el Señor les dice a los discípulos, dadles vosotros de comer.
No es necesario que se vayan. Ellos están eligiendo la mejor parte, están alimentándose espiritualmente. No está bien que se vayan, hay que alimentarles. Y aquí, hermanos, sucede el milagro, ¿no es cierto? El versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y le dijo, traedlos acá. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor, hermanos, cuando el Señor les dice a los discípulos, no es necesario que la gente se vaya, no es necesario despedir a la gente, sino que el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Por algo yo los aparté, por algo yo les he enseñado, por algo yo estoy con ustedes, y denle ustedes de comer a esta gente. Hermanos, allí en el libro de Romanos, para que completemos esta cita, hermanos, que es de bendición para nosotros, para aquellos que estamos llevando la palabra, para aquellos que estamos predicando el Evangelio, ¿no es cierto? Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay un par de preguntas, ¿no es cierto? Luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí el Señor, hermanos amados, el apóstol hace un par de preguntas acá, ¿no es cierto? Nosotros para llevar el Evangelio debemos ir en orden, debemos ir en comisión, debemos ir, hermanos, ordenados para que nos vaya bien, ¿no es cierto? Sujetos a las autoridades para que los demonios y las enfermedades se sujeten también a la palabra que vamos a entregar nosotros. Porque si vamos en desorden, hermanos, olvidémonos que los demonios se van a sujetar, que los enfermos van a ser sanados, porque, hermanos, estaremos en desorden. Aquí el apóstol pone algunas preguntas aquí. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? ¿Cómo invocarán a Dios si nunca han oído del Señor? Eso dice el apóstol acá. ¿Cómo invocarán al Señor si nunca han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en Dios si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, el mundo está, hermanos, con los brazos cruzados, el mundo está allí está ciego, sordo y mudo, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero nosotros, los hijos del Señor, cuando recibimos la comisión del Señor, así como el Señor les dice a los discípulos acá, dadles vosotros de comer. O sea, el mundo no va a alabar al Señor, no va a engrandecer el nombre del Señor si nosotros no les llevamos la noticia, la buena nueva del Señor. Ellos, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, recordemos allí en el libro de Isaías, cuando Isaías ve los serafines, ¿no es cierto?, detrás del arca, y él y sus labios son quemados con un carbón encendido tomado del altar. Y luego, hermanos, dice el querubín le dice, es quitada tu culpa. Y luego el Señor dice, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías ya cuando sus labios son quemados, cuando habla él del Señor solamente, dice que él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hermanos, aquí nosotros somos enviados para llevar la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, no podríamos ir si no somos enviados. Nosotros dependemos del Señor en todo momento. Luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso, cuán hermosos son los pies, cuán hermoso, cuán importante y cuán necesarios son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de las buenas nuevas del Señor.
Volviendo acá, hermanos, entonces aquí a Mateo, en el capítulo 14, el Señor les dice, no es necesario que esta gente se vaya. Dadle vosotros de comer. El Señor le dice, entonces los discípulos, hermanos, acá, imaginémonos nosotros, hermanos, sin estar preparados en un evento de hermanos de iglesia, ¿no es cierto? Cuando vienen las hermanas Dorcas o cuando vienen los pastores y diáconos, hermanos, a una conferencia, alguna reunión importante, los hermanos se preparan con comida, hacen hermanos, preparan todo desde días antes. Hay una preparación de comedores, hay una preparación de loza, de todo lo que tenga que ver con eso. Pero acá, hermanos, no había nada. Aquí no había nada, no había ni pan, no había, hermanos, ni platos, ni comedores, no había nada. Pero sí estaba el Señor. Estando el Señor, hermanos, está todo. El Señor lo llena todo, el Señor lo completa todo. Estando el Señor, no debemos preocuparnos de nada más. Mire, acá el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Luego versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. O sea, 5 panes, hermanos, y 2 peces, amados hermanos, para alimentar. Yo así poniendo muy, hermanos, calculando muy, hermanos, escasamente, por así decirlo, yo aquí le calculo 15.000, 20.000 personas, porque eran 5.000 hombres y sin contar a las mujeres y a los niños. Y aquí yo les calculo un niño y una mujer por cada varón. Tendríamos aquí 15.000 hermanos, y en ese tiempo las familias eran mucho más numerosas que ahora, y podríamos estar hablando perfectamente de 20.000, 25.000 personas. Pero no importa cuántos sean, lo importante es que el Señor estaba ahí y solo habían 5 panes y 2 peces. Pero aquí podría levantarse algún incrédulo, alguna persona que diga, pero a lo mejor eran 5 ballenas, ¿no es cierto? Y 5 panes gigantes. Pero mire, allí en el libro de Juan, hermanos, debemos quitar toda duda, ¿no es cierto? En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 9, dice, y aquí un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? O sea, un muchacho, un joven, en su bolsa tenía 5 panes de cebada y tenía 2 pececillos, que seguramente él fue por allí a cazarlos, a pescarlos, hermano, en algún lugar. Entonces, ya podemos descartar al 100% que no era un pez gigante, que no eran 2 peces gigantes, que no eran 2 panes gigantes, sino que era un muchacho que cargaba 5 panes y 2 peces. Entonces, cuando esto le dicen los discípulos al Señor, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hermanos, aquí, si leímos detenidamente, hay un orden que nos debe bendecir a nosotros, que debemos extraer para nosotros. El Señor, cuando le dice, dadle vosotros de comer, ellos dicen, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Es imposible alimentar a esta cantidad de gentes con esa miseria de comida. El Señor le dice, traigan los 5 panes, traigan los 2 peces. Y él dice que levanta los ojos al cielo y se dirige a su papá, ¿no es cierto? Y le dice el Señor, y bendice, dice, los panes y los peces. Y luego el Señor se los parte
y se los reparte a los discípulos. Aquí hay un orden. El Señor no va directamente a la multitud. El Señor tenía discípulos. El Señor tiene discípulos hasta el día de hoy, que el Señor da el pan a los discípulos para que los discípulos lleven a alimentar al pueblo, a las gentes, a las multitudes. Hermanos amados, aquí debemos nosotros tomar nuestra parte. La palabra que yo entrego a aquellos que necesitan, a aquellos que están en necesidad, esta misma palabra que hoy, hermano, estoy entregando al Señor, es porque el Señor me la ha dado, es porque el Señor me la ha entregado a mí para que yo la reparta a los demás. Hermanos amados, y luego así nosotros debemos ir en comisión con el Señor, hermanos, para llevar el pan a aquellos que lo necesitan. Posiblemente podría decir usted: yo no tengo mucha palabra. Yo no entiendo mucho la Biblia. Me han dicho muchos hermanos. Es poquito lo que entiendo. ¿De qué debemos hablar? Dice la palabra del Señor. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, de eso, del testimonio, de lo que hemos vivido. De eso debemos hablar. Hermanos, y no es necesario saberse la Biblia completa para hablar del Señor. Hable de lo bueno que el Señor ha sido con usted. Si ese poquito que hay en usted, dígale: Señor, pero es tan poquito para predicarle a esta persona. Es tan poquito para predicarle a un doctor. Es tan poquito lo que yo sé, Señor, para predicarle a un abogado, para predicarle a una autoridad. Entonces, ese poquito lo llevamos al Señor y el Señor bendice, hermanos, ese alimento y nos entrega el alimento ya partido, ya preparado en nuestras manos para que nosotros lo entreguemos a los que tienen necesidad. Hermanos, eso es el camino, ese es el orden del Señor para que la palabra bendiga, para que la palabra vaya en abundancia. Luego el Señor le reparte el pan y los peces a los discípulos, y los discípulos, el Señor hace recostar a toda la gente sobre la hierba, sobre el campo ahí donde estaban ellos, porque no habían comedores, no habían platos. Ahí se las arreglaron, a lo mejor cada uno con un pedazo de pan en la mano, con un poco de pez en la otra mano, y allí ellos comieron como pudieron. Hermanos, pero aquí sucede el milagro del Señor. Y luego los discípulos, hermanos, reparten a la multitud, ¿no es cierto?, que estaban ya sobre la hierba. Y comieron todos, versículo 20, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. O sea, la multitud, los 5,000 hombres, más los niños, más las mujeres, comieron y se saciaron de 5 panes y de 2 peces, hermanos, porque fueron bendecidos por el Señor, porque pasaron por la mano del Señor, porque el Señor dio la palabra, como el pastor siempre nos enseña eso, hermanos, de que el centurión, ¿no es cierto?, el Señor dio la palabra y el criado fue sano. Entonces el Señor tomó los panes, pasaron por la mano del Señor, el Señor dio la orden a los discípulos: dadles vosotros de comer. Partió el pan, partió los peces y se los entregó a los discípulos con fe, creyendo, hermanos, que todos iban a ser alimentados. Y fue así. Y dice que todos fueron, hermanos, saciados, todos fueron satisfechos, todos fueron, hermanos, se les pasó el hambre y ellos fueron, y dice que sobraron. Los discípulos luego, hermanos, van y recogen 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Hermanos amados, bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermanos, aquí hay una palabra, hermanos, que me bendice mucho. Sobran 12 cestas. Fijémonos en este detalle, hermanos. Sobran 12 canastos llenos de panes y de peces. Hermanos, ¿cuántos discípulos habían? 12 discípulos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el obrero es digno de su salario. Si la multitud tenía hambre, si la multitud tenía, hermanos, ya se estaba anocheciendo, si la multitud tenía necesidad de comer,
también la había en el Señor, también la había en los discípulos, en los apóstoles del Señor. Pero al Señor nada se le escapa. El Señor, dadles vosotros de comer. Y sobran 12 canastas, una canasta por discípulo. Hermanos, el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Cuando nosotros obedecemos al Señor y llevamos la palabra al Señor, el Señor se encarga, hermanos, de suplir todas nuestras necesidades. Y yo les digo, hermanos, que el Señor las suple todas, hermanos, porque yo lo he vivido. Porque yo lo he vivido, hermanos, constantemente. Desde cuando yo deposité mi confianza en el Señor y yo decidí, hermanos, en seguir al Señor, en servirle al Señor, en estar dispuesto, hermanos, con todo lo que el Señor me ha dado, con mi casa, con algún vehículo, hermanos, que el Señor me ha entregado a mi administración, con mi familia, hermanos, con mi dinero, con todo lo que el Señor me ha entregado, hermanos, estoy dispuesto a servir al Señor. Y desde ese día yo he visto la gloria del Señor. He visto la gloria del Señor porque el Señor se encarga, hermanos. Hay días, hermanos, que pasa una semana, 2 semanas sin hacer un trabajo, sin ganar un peso, hermano. Pero llega un momento en que el Señor me da un trabajo donde el mes está cubierto, donde la semana está cubierta, porque el Señor sabe nuestras necesidades. Creámosle al Señor, hermanos, y los discípulos alimentan a estos hombres, hermanos amados, y sobran 12 canastas llenas para que después, hermanos, que ellos se fueron saciados, seguramente, no lo dice aquí la palabra del Señor, sino que yo entiendo, hermanos, que de allí comieron los discípulos y comió el Señor y sobraron, porque eran 12 cestas llenas. El obrero es digno de su salario, hermano. Eso ahí lo encontramos, hermanos amados, ahí en la palabra del Señor. Lo tengo por aquí anotado. Bendito es el Señor. Ya me voy a, hermanos, ya va a salir esa cita donde dice que el obrero es digno de su salario. Ahí en Mateo, en el capítulo 10, versículo 10, hermanos, está esa cita. Mateo 10, 10, donde el obrero es digno de su salario. Alabado sea el Señor. Al Señor no se le escapa nada, hermanos amados. Punto 1, hermanos, para terminar ya la palabra del Señor. Una gran multitud que tiene hambre y necesidad del Señor. En todo sentido, el Señor no solo suplió las necesidades espirituales de esa gente. El Señor sanó a los que estaban enfermos. Si leemos de nuevo, el Señor sanó a los que estaban enfermos. Les dio comida a los que tenían hambre en su estómago. Les dio comida espiritual y les dio comida física, el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Punto 2. Hay que alimentarlos. Hay que alimentar a estos hermanos, a esta gente que tiene necesidad. ¿Y quiénes son los que alimentan a esta gente que tiene necesidad? El Señor tomó a los discípulos. El Señor tomó a 12 hombres y los preparó y los llevó, hermanos, para que anunciaran el Evangelio del Señor. Hermanos, también el Señor nos tiene a nosotros. Hablábamos la semana pasada, el miércoles pasado, sobre los discípulos. Hermanos, que el Señor dijo, id por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, es necesario que nosotros tomemos la función del discípulo y vamos a alimentar a aquellos hermanos que necesitan del Señor. Un día nosotros fuimos alimentados, cuando no conocíamos al Señor. Llegó una palabra del Señor, hermanos, a nuestros lugares apartados. Hermanos, llegó una palabra del Señor. El Señor usa a hombres y a mujeres, hermanos, para llevar la palabra del Señor. Pero hoy nosotros fuimos llamados para anunciar también y llevar esta palabra a otros. Punto 3, hermanos. Unos hermanos que están necesitados de ser alimentados. Gente que está necesitada de ser alimentado. Y punto 4, hermanos, otro que tiene que alimentar a los que tienen necesidad. Y en ese grupo, hermanos, ¿en qué grupo estamos nosotros?
hay hermanos nuevitos en la iglesia, hay hermanas nuevitas en la iglesia, que hermanos necesitan ser alimentados por nosotros los que llevamos más tiempo en la iglesia. Necesitan, hermanos, dice el Señor, quien no pone más carga a quien no la pueda llevar. Necesitan ser alimentados por nosotros. Pero los que tenemos mucho tiempo, hermanos, en la iglesia, los que llevamos años predicando y anunciando el Evangelio del Señor, ¿estamos sentados sobre la hierba para ser alimentados? ¿Estamos en esa condición? ¿O estamos tomando, hermanos, el pan y los peces para llevarlo a alimentar a otros? Creo, hermanos, que la función nuestra como discípulos del Señor es tomar el pan de parte del Señor y llevar la palabra del Señor a aquellos que la necesitan. Esa es nuestra función. Dos tipos de discípulos. Aquel que está, hermano, necesitado del Señor, que viene recién a las plantas del Señor, que necesita ser alimentado. Y el discípulo, hermanos, que está trabajando codo a codo con el Señor, él tiene que ir a llevar, hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo y a alimentar a aquellos que tienen hambre del Señor. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, hermanos, para que no nos pasemos la vida, hermanos, esperando ser alimentados, sino que llegará un momento, hermano, en que nosotros debemos dar frutos y debemos llevar la palabra. Llegará un momento, hermanos, en que nosotros estaremos para servir y no para ser servidos. Nosotros hemos venido, hermano, el Señor dice que el mayor sirve al menor. Esa es la función de la iglesia del Señor. Por lo tanto, si usted es un hermano mayor, una hermana mayor, debemos servir a aquellos hermanos menores que vienen, hermanos, agregándose a la iglesia. Y vendrán muchos, se agregarán muchos, pero el Señor necesita hombres y mujeres que sean discípulos, que dejen las cosas en segundo lugar para que vamos a trabajarle a la obra del Señor. Y el Señor, hermanos, se preocupará también de nosotros, porque el obrero es digno de su salario. Y 12 cestas sobrarán cada vez que llevemos la palabra del Señor. Habrá abundancia del Señor en nosotros, hermanos. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra. Hermanos, la gente necesita, hermanos, de nuestro tiempo. Necesita de nuestra atención, del amor que el Señor ha puesto en nosotros para que le llevemos, de la palabra que el Señor ha puesto en nosotros para que le llevemos a ellos. El Señor nos bendiga, hermanos. Dadles vosotros de comer. Ese es el título, hermanos, de esta palabra de hoy. Dadles vosotros de comer. Bendito es el Señor. Si estamos, hermanos, en un lugar, en el lugar de querer ser alimentados toda la vida, hermano, el Señor, por el apóstol, dice, era tiempo ya de que ustedes comieran vianda sólida, que comen comida sólida y aún están necesitando comer leche. Hermano, de primera, nosotros cuando venimos a Cristo como una guagüita debe alimentarse de la leche materna de su madre, ¿no es cierto? Pero llegará un momento en que esa guagüita va creciendo, hermanos, y debemos comer, hermanos, comidas sólidas, viandas sólidas, para que le llevemos el alimento a aquellos que vienen entrando en la obra del Señor. Oremos al Señor, hermanos, por nosotros, para que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo maravilloso, Señor, que Él alimentó, Señor, a esta gran multitud, que Él, Dios mío, clamó a ti. Él no estaba solo, tú estabas con Él. Señor, en el nombre de aquel Jesucristo que compartió el pan y los peces, Señor, a esta gran multitud que les dio a sus discípulos, Señor, para que fuesen alimentar a esta gran multitud, Señor. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Engrandecido es su nombre en nuestro medio, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Entréganos la palabra, Señor, partida, la palabra ordenada, la palabra, Señor, precisa para aquellos que la necesitan, para aquel que está en la drogadicción. Entréganos la palabra precisa. Aquel que está en el alcoholismo, entréganos la palabra precisa. Aquel, Señor, que está, Dios mío, en algún acto de pecado, Señor, entréganos la palabra precisa. Aquel que se ha quedado, aquel que Dios mío, está, Dios mío, detenido en la obra tuya, entréganos la palabra
palabra precisa, no la nuestra, porque la nuestra hiere, porque la nuestra, Señor, destruye. Padre, entréganos tu palabra para traer a aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de ti. Orábamos, Señor Jesucristo, el día miércoles, Señor, orábamos pidiendo, Señor, que usted nos preparara, Señor, para que lleváramos la medicina, lleváramos la palabra a aquel que la necesita. Hoy, Dios mío, usted nos ha hablado, Señor, que usted nos entregará la porción para cada uno, Señor, de los que tienen que ser alimentados. Muchas gracias, Señor. Bendigo la iglesia, a cada hermano, a cada discípulo tuyo. Bendigo a aquel hermano, aquella hermana nueva, Señor, que está entendiendo recién. Padre, ayúdanos para alimentarles, para llevarles palabras frescas, para llevarles, Señor, el alimento necesario, para que ellos no tengan que irse, Señor, a buscar alimento en otro lugar, sino que acá habrá alimento de sobra y en abundancia, Señor. Muchas gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado es tu nombre, Señor.